pleurítico, se puede auscultar roce pericárdico, va a haber cambios electrocardiográficos y derrame pericárdico. El tratamiento para estos pacientes es con lo que menciona la guía, es tratamiento antiinflamatorio con ácido acetilsalicílico de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas por 2 a 3 semanas y posteriormente reducción de la dosis a 250 a 500 miligramos cada semana por 2 semanas. Y también se está indicado en esos pacientes el tratamiento con colchicina. El derrame pericárdico es otra complicación en el cual se va a hacer el diagnóstico con ecocardiografía, en el cual va a haber una circunferencia de más de 10 milímetros. Se va a evidenciar un diámetro, una circunferencia de mayor a 10 milímetros. En este caso está indicada la pericardiocentesis en el caso de que el paciente tenga datos de inestabilidad hemodinámica, y por último, pues en pacientes que como tal tengan refracción al tratamiento, pues se realizaría una cirugía exploradora. Las complicaciones mecánicas del ventrículo como tal de las mecánicas pueden traer también alteraciones en el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es la consecuencia más frecuente de infarto agudo de miocardio, y está causada por la pérdida miocárdica o disfunción isquémica. También puede presentarse aneurisma del ventrículo izquierdo, el cual se presenta relativamente poco, un 5% en infarto agudo de miocardio transmural, y esto es secundario a la remodelación negativa extensa que presenta el ventrículo izquierdo en el contexto de miocardio con necrosis. Pueden generarse trombos en el ventrículo izquierdo, también es una complicación frecuente, y en el caso de que logremos diagnosticar el trombo, se debe de iniciar tratamiento anticoagulante por alrededor de 6 meses. Asimismo, puede haber insuficiencia mitral secundaria, en el cual va a haber remodelamiento del ventrículo izquierdo con desplazamiento lateral apical de los músculos papilares, tensión cordal y dilatación anular. Hablando de la afección al ventrículo derecho, lo que vamos a encontrar es que va a haber congestión pulmonar, que esto puede evolucionar a edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca crónica. También va a haber hipotensión causada por disfunción del ventrículo derecho e izquierdo, y esto puede ser causa de alteraciones en el estado de conciencia o el síncope. Estados de bajo gasto cardíaco causado por hipotensión persistente y hipoperfusión periférica insuficiente, y el choque cardiogénico, que es una hipotensión persistente con signos hipotensión con signos de hipoperfusión, y aparece en las primeras 6 a 24 horas después del infarto agudo de miocardio. Bueno, hablando de las complicaciones electrocardiográficas, las vamos a dividir en arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares y tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica son más de 3 episodios de taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular sostenida por más de 24 horas. Hablando acerca de las arritmias supraventriculares, la más común es la arritmia en la fibrilación auricular, que se presenta en el 21% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. La fibrilación auricular como tal no impacta sobre la evolución del paciente, incluso puede ser el tratamiento solamente lo podemos dar con anticoagulación, y no es a menos de que tenga datos de inestabilidad hemodinámica, se debe de realizar algún tratamiento farmacológico. Está en controversia si debe de haber un control sobre la frecuencia o un control sobre el ritmo, pero evidenciando en los pacientes que solamente tengan datos de inestabilidad hemodinámica, se tendría que tratar el ritmo a diferencia de la frecuencia. El tratamiento para una fibrilación auricular en el cual tengamos que controlar el ritmo, se va a utilizar beta bloqueadores.
Lo indicado, lo que menciona la guía, es metoprolol de 2 a 5 miligramos en 2 minutos, y posteriormente repetir la dosis cada 5 minutos hasta los 15 miligramos. Si bien también podemos utilizar esmolol, 0.5 miligramos kilogramo en un minuto, y posteriormente 50 microgramos kilogramo de peso en minuto. Y por último, podremos utilizar propanolol, miligramo minuto, y repetir hasta 3 dosis en intervalo de 2 minutos. Si el tratamiento con betabloqueadores falla, pues lo indicado sería iniciar amiodarona 150 miligramos en bomba de infusión por 10 minutos, y posteriormente 1 miligramo minuto por las próximas 6 horas, y por último 0.5 miligramos minuto por las últimas 18 horas. En dado caso que que no haya falla al tratamiento, con los tratamientos previos, y que tenga datos de inestabilidad hemodinámica, lo indicado en estos pacientes sería realizar cardioversión. Por otro lado, también están las arritmias ventriculares. La incidencia de taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular ha disminuido gracias a los tratamientos de reperfusión con fibrinolisis o con ICP. De hecho, del 6 a 8% de los pacientes pueden llegar a presentar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular durante la fase aguda de infarto agudo de miocardio. La presentación típica es la taquicardia ventricular inestable, que muchas veces degenera en taquicardia ventricular. El tratamiento, al igual que la fibrilación auricular, es con el control de la frecuencia, con metoprolol y esmolol, o propanolol, como en las dosis que habíamos comentado. Sin embargo, aquí lo mejor sería dar amiodarona en el contexto de un paciente que tenga una taquicardia polimórfica recurrente en las dosis que habíamos mencionado, e incluso puede considerarse la ablación con catéter de radiofrecuencia o colocación de desfibrilador automático en estos pacientes, ya que muchas veces van a ser pacientes que estén hemodinámicamente inestables. Otras complicaciones, la bradicardia sinusal es común en los infartos inferiores, y el tratamiento es con atropina, así como puede ser en los casos, es una bradicardia sinusal con datos de inestabilidad hemodinámica, colocación de un marcapasos transvenoso o transcutáneo. Y también pueden aparecer bloqueos AB de segundo grado. Lo que llama la atención es que si es un bloqueo AB de segundo grado supraiciliano, esto quiere decir que está arriba del haz de His, se asocia a un infarto inferior y suele resolverse espontáneamente o tras la reperfusión. Sin embargo, si hay un bloqueo de segundo grado infraciliano, se asocia a un infarto anterior, y este tiene una alta tasa de mortalidad. Por último, hablando también de complicaciones del infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente y uno de los factores pronósticos más importantes en el infarto agudo de miocardio. El diagnóstico se basa en la fase aguda, se basa en tratar los síntomas típicos, en la exploración física y la radiografía de tórax. El infarto del ventrículo derecho va a presentar entre el 30 al 50% de los casos. Está asociado con un infarto agudo de miocardio en la cara inferior. A este también está asociado a una alta tasa de morbilidad y mortalidad intrahospitalaria. En la mayoría de los casos, la oclusión se da en la porción proximal de la arteria coronaria derecha. En la insuficiencia cardíaca, cuando se afecta al ventrículo derecho, como habíamos quedado, es más frecuente en el infarto agudo a miocardio en la pared inferior, en la cual el diagnóstico lo vamos a realizar se va a evidenciar una elevación del segmento ST en las de mayor a 1 milímetro en derivaciones ABR, B1 o en las precordiales derechas. Se va a asociar a hipotensión, cambios pulmonares claros y aumento de la presión yugular venosa. Se presenta con arritmias ventriculares, complicaciones mecánicas y choque. Fisiopatológicamente va a haber en un paciente que tenga un infarto agudo de miocardio, que tenga datos de que sea secundaria isquemia,
Va a haber una disminución de contractilidad del músculo, así como disfunción del ventrículo derecho, ya que el ventrículo derecho, su principal está encargado morfológicamente y por su anatomía y su histopatología, está relacionado a manejar volumen, en diferencia del ventrículo izquierdo, que se maneja presiones. Entonces, un aumento de una disminución de la contractilidad, esto va a generar una disfunción del ventrículo derecho y por lo tanto va a haber una disminución de gasto cardíaco en el ventrículo derecho. Esta disminución del gasto va a producir una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, y esta disminución de la precarga va a llevar a una disfunción orgánica por hipoperfusión, disminuyendo el gasto cardíaco y llegando a hipotensión y choque, y va a haber un aumento de la demanda de oxígeno, la cual va a afectar directamente la perfusión coronaria en un paciente que tiene isquemia. Esto quiere decir que prevalece el estado de isquemia. Por otro lado, ya que aumenta la precarga y disminuye el gasto cardíaco ventrículo derecho, va a generar una congestión sistémica, la cual va a aumentar la presión de la aurícula derecha y la presión venosa central, generando sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y provocando regurgitación de la válvula tricúspide y regurgitación pulmonar, lo cual va a llevar a una sobrecarga del ventrículo derecho y va a persistir la dilatación del mismo ventrículo. Aquí tenemos un esquema, cómo es el corazón normal, la relación en el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y cuando hay un paciente que tiene datos de sobrecarga del ventrículo derecho, se va a dilatar el ventrículo derecho, provocando que la pared interventricular se aplane, se haga más abombada, y de esta forma va a hacer que va a empezar a hacer compresión sobre el ventrículo izquierdo, y va a haber una restricción pericárdica directamente relacionada al aumento de volumen del ventrículo derecho. Esto va a generar, como habíamos comentado, disminución del gasto cardíaco y datos de hipoperfusión tisular. Las manifestaciones clínicas de los pacientes: va a haber hipotensión, va a haber elevación de la presión venosa yugular y los campos pulmonares generalmente se van a escuchar limpios. Las manifestaciones hemodinámicas se ven solamente en el 50% de los casos y dependen de la extensión de la disfunción del ventrículo derecho e isquemia concomitante. Las manifestaciones eléctricas van a ser bradicardia o taquiarritmias, las taquiarritmias, estas últimas con peor pronóstico. Estas van a estar causadas por la disfunción del nodo sinoatrial y aurículo ventricular, y el 33% de los pacientes presentan arritmias ventriculares. En el contexto de un paciente con datos de choque cardiogénico, la evaluación vamos a evaluar la severidad. Tenemos que dar una evaluación clínica, evaluación bioquímica con troponina I, troponina T, péptino natriurético y enzimas, biomarcadores cardíacos. La ecocardiografía también nos va a ser de ayuda para el diagnóstico, y la evaluación invasiva con catéter venoso central o catéter pulmonar. Tenemos que identificar la causa, que en el contexto de infarto va a ser la necrosis, secundaria a un infarto a extensión del ventrículo derecho, pero pues también puede ser secundaria a sepsis, arritmias o suspensión de fármacos. Lo que comenta la guía es que tenemos que utilizar los fluidos, esto es utilizar diuréticos intravenosos. En caso de que haya una falla al tratamiento, que tenga un paciente que puede ser candidato a terapia de reemplazo renal en pacientes que no van a poder excretar las cantidades necesarias de líquido que necesitamos que disminuya, evitando la sobrecarga. Tenemos que mantener la presión arterial media, esto pues con vasopresores, predominantemente la norepinefrina. Y también debemos considerar los sinotrópicos positivos, como el levosimondán, la dobutamina o la